Existe un tipo de sufrimiento que no deja huellas visibles en el cuerpo y que ningún médico puede detectar, pero aún así consume enormes cantidades de nuestra energía y de nuestro tiempo. Se manifiesta como esa voz interior que no se detiene nunca, la que repasa una y otra vez conversaciones que ya terminaron, la que imagina problemas que todavía no existen y la que te mantiene despierto en mitad de la noche discutiendo mentalmente con alguien que ni siquiera está presente. Mucho antes de que hoy habláramos de estrés o ansiedad, los sabios de la antigüedad ya habían observado este fenómeno con gran claridad. En la tradición Zen lo describían de una manera muy particular. No lo llamaban ansiedad ni preocupación. Lo comparaban con lo que denominaban la mente del mono, una metáfora que representa a una criatura inquieta que salta sin parar de una rama a otra, incapaz de permanecer quieta, haciendo ruido incluso cuando no hay nada que decir. Durante siglos, los maestros Zen exploraron formas de comprender y aquietar ese movimiento constante de la mente. Y sus enseñanzas ofrecen una perspectiva muy distinta a la que solemos escuchar hoy. Antes de profundizar en ello, vale la pena reflexionar sobre una pregunta que casi nunca nos hacemos. Muchas personas buscan técnicas para silenciar sus pensamientos, pero pocas se detienen a preguntarse por qué la mente parece resistirse tanto al silencio. Durante generaciones, los maestros Zen dedicaron su tiempo a observar atentamente la naturaleza humana. No basaban sus conclusiones en estudios académicos ni en teorías escritas. Simplemente observaban con paciencia cómo funciona la mente. A partir de esa observación, llegaron a una conclusión que puede resultar incómoda de aceptar. Una mente inquieta no es necesariamente un error del sistema. En realidad, es una respuesta aprendida. La actividad constante que hoy nos agota fue, durante mucho tiempo, una herramienta de supervivencia. En épocas donde el peligro podía aparecer en cualquier momento, una mente que analizaba el pasado buscando errores y anticipaba el futuro imaginando posibles amenazas, aumentaba las probabilidades de mantenerse con vida. Permanecer alerta, incluso cuando todo parecía tranquilo, era una estrategia útil para sobrevivir. Por eso, esa mente del mono que hoy nos roba el descanso, también fue durante miles de años la razón por la que nuestros antepasados lograban ver un nuevo amanecer. El verdadero problema es que el mundo ha cambiado mucho más rápido que nuestros patrones mentales y la mente sigue funcionando como si todavía viviéramos en entornos llenos de amenazas inmediatas. El filósofo taoísta Zhuangzi explicaba esta idea con una imagen que parece un acertijo. Decía que un pez que nace y vive siempre en el agua no puede percibir el agua que lo rodea. Con esta metáfora quería señalar algo profundo. Lo más difícil de reconocer es aquello en lo que estamos completamente inmersos. De manera similar, intentamos controlar nuestros pensamientos, utilizando la misma mente que produce ese ruido constante, lo cual suele generar el efecto contrario. Intentar detener los pensamientos pensando más es parecido a tratar de apagar un fuego añadiendo más leña. Cuanto más esfuerzo mental aplicamos para expulsar una idea, más fuerza parece ganar. Probablemente te ha ocurrido alguna vez. Decides dejar de pensar en algo, pero al intentar hacerlo, terminas dándole aún más vueltas, como si el pensamiento se resistiera a desaparecer. En los monasterios Zen existe una historia que ilustra muy bien este punto. No aparece en textos famosos ni tiene un autor claramente identificado, pero precisamente por eso ha sido transmitida durante generaciones. Cuenta que en cierta ocasión, un joven monje se acercó a su maestro con una preocupación sincera. Después de meses de práctica, confesó que su mente seguía llena de pensamientos incesantes cada vez que se sentaba a meditar y que sentía que no lograba encontrar la calma que tanto buscaba. El joven monje, con evidente frustración, preguntó a su maestro qué estaba haciendo mal. En lugar de responder de inmediato, el maestro se levantó en silencio, tomó un cuenco de madera y lo llenó de agua hasta el borde. Luego se lo entregó y le dio una sencilla instrucción: caminar hasta el otro extremo del jardín, procurando no derramar ni una sola gota. El monje avanzó despacio,
con una atención que no había logrado alcanzar durante semanas de meditación. Cada paso estaba guiado por el cuidado de mantener el agua en equilibrio. Cuando llegó al otro lado del jardín, el cuenco seguía lleno. Entonces el maestro le hizo una pregunta simple. Mientras caminabas, ¿en qué pensabas? El monje respondió casi de inmediato. Su mente estaba completamente enfocada en el agua. El maestro sonrió como si esa respuesta fuera suficiente. Aquella escena transmitía una enseñanza profunda y al mismo tiempo muy sencilla. La mente no se vuelve silenciosa solo porque se le ordene que deje de pensar. En cambio, encuentra calma cuando se posa en algo real, algo tan concreto que capta toda la atención. No se trata de sustituir un pensamiento por otro, sino de dirigir la atención hacia la experiencia directa del momento presente, hacia algo que tenga peso, textura y presencia. Mucho tiempo después, la ciencia comenzaría a describir algo similar. En el campo de la neurociencia, se habla de la llamada red neuronal por defecto, un conjunto de regiones del cerebro asociado al diálogo interno constante. Los investigadores observaron que esa actividad disminuye cuando nuestra atención se centra plenamente en algo del entorno. Curiosamente, los monjes Zen habían descubierto este principio siglos antes, sin necesidad de tecnología ni escáneres cerebrales. Luchar contra los pensamientos suele intensificarlos, mientras que una atención plena en la realidad hace que se desvanezcan de manera natural. Dentro de la tradición japonesa existe una palabra que intenta describir ese estado de claridad, mushin. El término combina dos ideas, mu, que puede interpretarse como vacío o ausencia, y shin, que alude a mente o corazón. En la visión japonesa, estas dos dimensiones nunca se han considerado completamente separadas. Mushin se refiere, por tanto, a una mente que actúa con naturalidad, sin interferencias innecesarias, como si el pensamiento y la acción ocurrieran de manera fluida y directa. En las artes marciales tradicionales, este estado era considerado un ideal para los practicantes. No significa que la persona deje de pensar por completo, sino que ya no existe una distancia entre pensar y actuar. La respuesta surge de forma espontánea, sin un proceso mental que la analice paso a paso. Imagina a un arquero experimentado. Cuando ha alcanzado ese estado, no necesita repetir mentalmente cada movimiento antes de disparar. Simplemente suelta la flecha y el gesto ocurre con precisión natural, como si no hubiera nadie interfiriendo entre la intención y la acción. Aunque pueda parecer algo misterioso, muchas personas han experimentado momentos similares en su vida cotidiana. Ocurre cuando una conversación fluye con tanta naturalidad que olvidas que estás hablando, o cuando escribes una idea que parece surgir antes de que tu mente consciente la formule por completo. En esos instantes, sin buscarlo, entras en ese tipo de estado mental. La tradición Zen sostiene que esa fluidez no es algo excepcional, sino la condición original de la mente antes de que empezáramos a analizarnos constantemente. El monje japonés Dogen expresó esta idea en una reflexión muy conocida dentro del Zen. Estudiar el camino del Buda implica estudiarse a uno mismo. Sin embargo, conocerse profundamente termina llevando a olvidarse de uno mismo. Esta paradoja sugiere algo que desafía a la mente analítica. Para comprendernos verdaderamente, a veces es necesario dejar de observarnos con tanta insistencia. Y eso es precisamente lo que la mente inquieta suele resistir, porque gran parte de su actividad gira en torno a analizarnos, juzgarnos y evaluarnos continuamente. De hecho, hay una idea que muchas personas encuentran incómoda de admitir. Gran parte del sufrimiento mental que experimentamos no proviene directamente de lo que sucede afuera, sino de la forma en que nuestra propia mente interpreta, amplifica o recrea esas experiencias. Con una sorprendente habilidad, somos capaces de generar preocupaciones, escenarios imaginarios y discusiones internas que en realidad solo existen dentro de nosotros. Muchas veces creemos que lo que nos roba la tranquilidad son los acontecimientos externos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es el comentario crítico de un jefe
lo que nos mantiene despiertos por la noche, sino la versión de esa escena que nuestra mente reproduce una y otra vez. Volvemos a vivir la conversación mentalmente. Agregamos detalles que no estaban allí, cambiamos el desenlace y ensayamos respuestas que ya nunca podremos decir. Poco a poco, construimos una narrativa cada vez más compleja alrededor de un instante que ya quedó en el pasado y que no puede modificarse. Algo parecido ocurre con el futuro. Lo que realmente nos inquieta no es la incertidumbre en sí misma, sino los escenarios que fabricamos dentro de nuestra mente. Imaginamos situaciones llenas de problemas específicos, con detalles cada vez más precisos, y pasamos horas habitando mentalmente esos posibles desastres antes de que exista siquiera la mínima probabilidad de que sucedan. En la tradición del budismo y el pensamiento oriental, existe un término que intenta describir este fenómeno: maya. Procedente del sánscrito, suele traducirse como ilusión, aunque su sentido es más profundo. Hace referencia a la capacidad de la mente para crear una representación de la realidad tan convincente que terminamos confundiéndola con la realidad misma. Las historias que construimos poseen tanta coherencia interna que cuando alguien nos señala que quizá estamos atrapados en una interpretación creada por nosotros, nuestra reacción inicial suele ser defenderla. Para nosotros, esa historia ya se siente completamente verdadera. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer reflexionó ampliamente sobre ideas provenientes del pensamiento oriental en una época en la que ese interés era poco común en Europa. Según su visión, la mente humana no experimenta el mundo de manera directa, más bien actúa como una especie de fábrica de representaciones. Todo lo que percibimos pasa antes por una capa de interpretación que organiza, modifica y filtra la experiencia según nuestras propias categorías mentales. Siglos antes, el Zen ya había llegado a una conclusión similar. Entre nosotros y la realidad siempre existe una historia. La cuestión no es si esa historia aparece o no, sino si somos capaces de reconocer que estamos dentro de ella. Si hay una práctica que refleja con claridad esta comprensión, es el Zazen, la forma de meditación sentada propia del budismo Zen. Pero para comprenderla de verdad, es necesario dejar de lado muchas ideas modernas sobre lo que significa meditar. En esta tradición, el Zazen no se plantea como una técnica para reducir el estrés, mejorar la productividad o aumentar la concentración. Tampoco se considera una herramienta para alcanzar algún beneficio específico. El maestro Zen Dogen lo expresó con mucha claridad al explicar que la práctica del Zazen no consiste en aprender a meditar para obtener algo, sino en sentarse simplemente a hacer. En esta perspectiva, la práctica no es un medio para lograr un objetivo futuro. El acto de sentarse ya es completo en sí mismo. Las instrucciones externas son muy sencillas. Se adopta una postura estable con la espalda recta. Los ojos descansan entreabiertos, mirando suavemente hacia el suelo. Las manos reposan una sobre otra, con los pulgares tocándose con ligereza. Después, la atención se dirige a la respiración, no para controlarla ni modificarla, sino únicamente para observarla tal como es. El aire que entra, el aire que sale y el breve instante que existe entre ambos movimientos. En algún momento aparecerán pensamientos, porque siempre aparecen. Cuando eso ocurra, la práctica no consiste en perseguirlos ni en rechazarlos. Basta con reconocer que han surgido y regresar con calma a la respiración. No se hace porque los pensamientos sean algo negativo, sino porque al observarlos sin aferrarse a ellos, se entrena una capacidad que la mente inquieta normalmente no posee: la capacidad de soltar. Con el tiempo, a veces después de semanas, meses o incluso años, no necesariamente desaparecen los pensamientos. Lo que cambia es algo mucho más sutil. Comienza a surgir un pequeño espacio entre el pensamiento y la reacción automática que normalmente lo sigue. Al principio ese espacio es apenas un instante, pero poco a poco se vuelve más amplio. En ese breve intervalo aparece una nueva perspectiva.
una parte de la conciencia que puede observar el pensamiento sin confundirse completamente con él. Y cuando ese espacio comienza a existir, la llamada mente del mono pierde gran parte de su fuerza, no porque haya sido derrotada, sino porque se descubre que dentro de nosotros hay algo que nunca estuvo realmente bajo su control. Una antigua imagen del pensamiento taoísta ilustra bien este proceso. El sabio Laozi, en el texto conocido como el Tao Te Ching, comparaba esta transformación con la relación entre el agua y la roca. El agua no vence a la piedra mediante la confrontación directa. No la golpea ni intenta destruirla. Simplemente fluye alrededor de ella, se desliza por cada grieta y encuentra cada pequeño espacio disponible. Con el paso del tiempo, esa persistencia suave termina transformando incluso la roca más sólida. Este cambio no ocurre de repente ni en un momento que pueda señalarse con exactitud. Se desarrolla poco a poco, casi de forma imperceptible. La razón por la que se menciona esta idea es porque la enseñanza del Zen propone una actitud muy similar frente a la mente inquieta. En lugar de entrar en una lucha constante contra los pensamientos, se invita a adoptar una presencia tranquila, parecida al modo en que el agua se mueve alrededor de los obstáculos. No se trata de reprimir ni controlar con fuerza, sino de permanecer atentos sin resistencia. Cuando dejamos de enfrentarnos a los pensamientos como si fueran enemigos, algo curioso sucede. Pierden gran parte de la energía que parecía alimentarlos. Muchas veces, lo que mantiene viva una idea repetitiva no es la idea en sí, sino el esfuerzo que hacemos por empujarla fuera de nuestra mente. En la psicología moderna, existe un concepto que describe algo parecido: la defusión cognitiva, una noción central dentro de la Acceptance and Commitment Therapy. Esta corriente terapéutica ha mostrado resultados sólidos en el tratamiento de la ansiedad y los pensamientos intrusivos. Su propuesta principal coincide sorprendentemente con lo que los maestros Zen enseñaban siglos atrás. El problema no es que aparezcan pensamientos, sino la fusión completa con ellos. Cuando una persona se identifica totalmente con lo que piensa, desaparece la diferencia entre estoy teniendo un pensamiento y esto que pienso es necesariamente verdad. Sin embargo, cuando se desarrolla cierta distancia interior y se empieza a observar los pensamientos como eventos que surgen en la mente y no como la definición de quién somos, la relación con ellos cambia profundamente. Los pensamientos pueden seguir apareciendo, pero ya no ocupan todo el espacio. En cierto sentido, uno descubre que es más amplio que el contenido de su propia mente. Dentro de la tradición Zen existe también un conocido koan, esas preguntas o paradojas diseñadas para ir más allá del pensamiento lógico. Uno de ellos plantea lo siguiente: si tu casa estuviera en llamas, ¿qué sería lo primero que salvarías? La respuesta tradicional no ofrece una lista de prioridades ni menciona objetos o personas. En cambio, afirma algo desconcertante. La propia pregunta es la habitación que está ardiendo. El sentido de esta respuesta se revela poco a poco. Cuando la mente está llena de ruido, cuando la ansiedad aumenta y los pensamientos se acumulan sin descanso, el error más común es intentar resolver ese caos desde el interior del mismo caos. Buscamos desesperadamente la respuesta correcta, sin darnos cuenta de que el problema puede estar en la forma en que estamos planteando la pregunta. Salir de esa situación no significa ignorar lo que ocurre ni negar las dificultades. Significa tomar suficiente distancia para observar el conjunto completo, del mismo modo que alguien que se aleja unos pasos puede ver la habitación entera en lugar de quedar atrapado entre las llamas. Precisamente eso es lo que intenta desarrollar la práctica Zen. No necesariamente enseñar a pensar mejor, sino reconocer cuándo la mente está atrapada en la agitación. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede cambiarlo todo. Muchas personas pasan años intentando encontrar la solución perfecta para problemas que en realidad no necesitaban una solución, sino un poco de espacio y perspectiva. A veces construimos sistemas complejos para controlar cada pensamiento, sin notar que aquello que buscábamos estaba en un lugar mucho más simple. Los maestros más discretos del Zen
compartían una idea que rara vez aparece en los textos más conocidos. Sostenían que una mente en calma no es aquella que ha derrotado al ruido interior, sino la que descubre que debajo de ese ruido siempre ha existido algo más profundo. No es algo que aparezca cuando los pensamientos desaparecen, es algo que ya estaba presente desde antes. La práctica, entonces, no crea ese estado, solo ayuda a despejar lo que lo cubre. Tanto las enseñanzas de Dogen, como las reflexiones de Laozi y las historias transmitidas por maestros anónimos apuntan hacia la misma comprensión. No se trata de alcanzar un lugar nuevo, sino de dejar de cubrir aquello que ya está ahí. Por eso, la próxima vez que la mente salte de pensamiento en pensamiento como un mono inquieto, recuerda una imagen sencilla. El árbol permanece en silencio mientras el mono se mueve entre sus ramas. Y aunque a veces parezca lo contrario, hay una parte de ti que se parece más a ese árbol estable que al movimiento inquieto del mono.